Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias al rector, a la universidad. Siempre se dan las gracias en estos casos, ¿no? Pero realmente es emocionante para nosotros las universidades, ¿no?, donde paramos y la recepción que nos hacen, ¿no? Porque es, como decía el rector también, es un cambio, ¿no? Estamos avanzando, llevamos años sensibilizados en estos temas y cada vez vemos más recepción y muy rápida, ¿no?, muy rápida respuesta, y esto realmente sí lo queríamos agradecer y estamos muy contentas de estar aquí en la Universidad Europea del Atlántico presentando hoy este proyecto y esta ruta, ¿no? La ruta MeToo Universidad forma parte de una red solidaria, ¿no?, que empezó en el 2013 como red solidaria de víctimas contra la violencia de género en las universidades y que se fue extendiendo y creciendo, ¿no? Y ahora os explico un poco más. Tiene tres características principales, ¿no? Una que está hecha por hombres y mujeres, ¿no? Mujeres y hombres, las dos cosas, y siempre decimos eso, ¿no? Esto es una lucha de hombres y mujeres, ¿no? Y conjuntamente, y en la universidad tenemos, ¿no?, y ahora os explico el caso que nos llevó a crear esta red, personas que nos apoyaron, hombres, y personas que nos dificultaron el camino siendo mujeres, ¿no? Quiero decir que hay de todo en todas partes, ¿no? Ojalá, o sea, no tiene que ver con el género, ¿no? El feminismo es cuestión de hombres y de mujeres. También es una cuestión plural, ¿no? Nosotros en la red y nosotras pues somos muy diversas y diversos, ¿no?, de todas las opciones políticas, religiosas y demás. Y sí que pretendemos mucho la idea de las víctimas con éxito, ¿no? Es decir que, pues, por haber sufrido violencia de género en la universidad, ¿no?, en este caso que estamos comentando, no tienes que después abandonar tu carrera o no tener, pues, el éxito que quieras tener, ¿no?, en la academia. Entonces, si os parece, como os decía, ¿no?, fue una denuncia que pusimos en el 2011, ¿no?, hace ya más de una década, en la Universidad de Barcelona, en este caso, ¿no?, y os planteo un poco qué es lo que denunciamos, ¿no?, y cómo fuimos avanzando desde entonces para llegar a estar en un momento, ¿no?, más feliz actualmente, celebrando, pues, que estamos avanzando en esta lucha. Recibíamos correos como estos: me encanta cómo eres y cómo puedes ser, sabes que cuentas con mi apoyo y cariño, me alegras la vida, te he llevado en el bolsillo del pantalón, me encanta que me escribas, eres como aire fresco, si sigues miedosa prometo darte un buen spanking, tengo tantas ganas de verte, eres la chica más maja del mundo, eres muy agradable, para un chico de 60 años como yo es un montón de actividad frenética en la cama, el sexo es una forma excelsa de comunicación, esto es muy bonito, vente un día a casa. Estuviste muy bien en la presentación, tengo que decirte que te movía mucho y de forma muy insinuada. Hay otro caso de un chico, ¿no?, también alumno de esta primera denuncia, que dice así: realmente necesitaba un masaje en la espalda, ¿no?, el profesor que se lo escribe, estilo chino como he aprendido en Taiwán, pero no me lo puedo hacer a mí mismo, vente un día a casa y te enseño, me lo haces de la nuca a los pies de espaldas, lo único que necesitas es venir con slips, si no, te presto. Puedes tomar café y si lo haces bien te doy hasta galletas. Eres muy bueno, ¿vale? Sácate unas fotos y me mandas. Y luego hay un tercer caso, ¿no?, que describe Fiscalía en este informe jurídico, ¿no?, que tuvimos al final de la denuncia, ¿no?, y que describe el caso y que dice así, ¿no? El denunciado, ¿no?, otro alumno, en este caso un tercer alumno que era chico, le manifestó igualmente que tenía primero que tenía conocimientos en masaje al estilo oriental y le dio un masaje en la espalda. Primero sobre la ropa y más tarde sin ella, el profesor al alumno. Este comportamiento le resultaba extraño al testigo. No obstante, consideraba que era su mentor y gozaba de toda su confianza. El denunciado propuso al testigo que le diera un masaje quedándose el alumno en calzoncillos y dándole el masaje al profesor en las piernas y en la espalda. A continuación, el denunciado propuso dar otro al alumnado tumbado en el sofá y con ropa interior. Sin embargo, en el transcurso del masaje, el denunciado le levantó los calzoncillos y le cogió el pene, respondiendo rápidamente el testigo que qué hacía y contestando el denunciado que estuviese tranquilo, que solo quería ver el problema de fimosis que tenía. Tras este episodio, y a partir de que el denunciado intentó calmarlo, el testigo quedó en estado de shock, no sabiendo qué hacer, cómo actuar o cómo reaccionar. Bien, pues esto
nos pasó, ¿no? Estábamos en primero de carrera, varias víctimas, ¿no? Yo misma tenía 18 años, había llegado a Barcelona viniendo de una ciudad pequeña, donde llevaba viviendo no muchos años, ¿no? Donde habían migrado mis padres, con la ilusión de hacer una carrera académica a sus hijos, ¿no? Y claro, la ilusión de triunfar en la universidad, ¿no? Que era mi caso, después de un brillante bachillerato, pues vas, estudias sociología, ¿no? Que la escoges además para cambiar el mundo. Y tienes esto, te encuentras, ¿no? Un profesor con este tipo de actitud, ¿no? Y yo sí que recuerdo el recibir estos correos, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué me invita a un café, ¿no? Porque empezaba así, que el problema nunca es el café, es la intención que hay detrás, ¿no? ¿Por qué lo hace desde su correo personal? ¿Qué pasaría si le dijera que no o si no le contesto, ¿no? ¿Supondría este rechazo hundir mi carrera antes de empezarla? Y así toda una serie de dudas, ¿no? Que dices, bueno, esta situación no deseada llevaría a otras situaciones más duras en el futuro. 4 años después la respuesta fue sí, ¿no? Cuando empecé el máster en el 2011 volví a recibir correos electrónicos de este profesor y fue entonces cuando dije, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Cambiaron algunas cosas, ¿no? En este tiempo. Pero bueno, es como, ¿por qué en un momento, no? Cuesta. Yo recuerdo el primero de carrera, claro, no se hablaba de este tema, ¿no? Recuerdo que se lo comenté a una profesora en ese momento, ¿no? Como detalles, porque hay muchos detalles, pero su respuesta fue, no hagas caso, ¿no? Claro, en ese momento ves que realmente a ella no le sorprendió que yo le dijera eso, ¿no? Es decir, ella sabía que esto pasaba, ¿no? Y es cuando ves, bueno, aquí lo saben, ¿no? Y lo están encubriendo. Te están enseñando a pasar, ¿no? Te están enseñando a no hacer caso y de hecho ya saben qué profesorado colaboran con quién, ¿no? Y bueno, podemos entrar después, pero claro, son profesores que suelen tener mucho poder, ¿no? Y también muchas conexiones en la universidad en esos momentos. Bien, pues empezamos en el 2011, lo que se conoce como la primera denuncia en la Universidad de Barcelona, la primera que llega, digamos, a lo que fue un fin, ¿no? Un informe de fiscalía en este caso, que ahora os explico cómo fue, y a raíz de ahí, ¿no? Pues toda una movilización que empezó a crearse. Bien, pues yo en el 2011, claro, no me atrevo a denunciarlo sola, ¿no? Entonces pido ayuda a un catedrático, que es el profesor Ramón Flecha, que yo lo tuve ya de profesor en segundo de carrera, ¿no? Y ahí también ya él en clase ya nos avisó, ¿no? Nos dijo, bueno, así de pasada, él daba teoría sociológica, pero fue como, bueno, en la universidad el acoso sexual existe, ¿no? Entonces, claro, se te enciende la bombilla y dices, bueno, hay alguna gente comprometida, sensibilizada con este tema, ¿no? Entonces, bueno, en el máster fui a donde él, le enseñé mis correos, digo, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Yo no me atrevo a denunciar, le pedí que denunciara por mí. Entonces, bueno, en ese momento, claro, la idea de encubrir los casos era lo que predominaba en la universidad, ¿no? Cambiamos mucho todo esto, ¿no? Pero sí que, bueno, pues ya sabía, de hecho no era la primera vez que él había ya escrito algún email, ¿no? A la decana de ese momento de la facultad, explicándole, ¿no? Que esta realidad existía. Entonces, sabiendo que seguramente no recibiría respuesta, escribió un email a la Oficina contra el Acoso Sexual de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque este profesor usaba la firma de Harvard, ¿no? Como firma abajo de su email, claro, en contenido de correos, en contenido de correos con contenido acosador. Entonces, la Oficina contra el Acoso Sexual de Harvard, ¿no? Escribió un correo a la decana de ese momento de la universidad informándole de que van a estudiar el caso, pero el caso en el sentido del uso de la firma. Pero eso ya fue suficiente como para que en la Universidad de Barcelona empezaron, ¿no? Con el protocolo y el caso. Y digo con el protocolo, bueno, porque la Comisión de Igualdad inicialmente dijo que no era suficiente, ¿no? Para abrir el caso. El protocolo se firmó en el 2011. En noviembre del 2011, después de la denuncia, ¿no? Que fue en septiembre, fue el primer protocolo de la Universidad de Barcelona y uno de los primeros de España, porque después, ya haciendo investigación, solo unos meses antes se había aprobado en otra universidad, en Valencia, pero en Castellón. Pero uno de los primeros de España, que está muy bien, los protocolos siempre están muy bien.
Y se empezó a implementar, ¿no? El protocolo se abrió y bueno, ya a raíz de ahí, pues 2 años, ¿no? 2 años de lo que dura el protocolo. ¿No? En primera instancia tienes que declarar servicios jurídicos de la universidad primero, ¿no? Primer instructor, segundo instructor, fuimos hasta 14 víctimas que pasamos por este proceso y de hecho algunas de ellas, ¿no? Fueron de mi curso de primero, que yo pensé, bueno, al ser la primera víctima puedo informar, porque mi nombre tampoco fue anónimo en ese momento, como denunciante avisé a otras personas, quiero decir, que en ese momento no hablábamos del tema, ¿no? Y después resultaba que a más personas le pasaba lo mismo. Y bueno, y después de los 2 años de la denuncia, ¿no? Que se encarga la universidad de mantener en proceso interno los casos durante 2 años hasta que cuando llegaron a Fiscalía habían prescrito, ¿no? El informe de Fiscalía, este que tenemos aquí, es un informe de archivo de Fiscalía, porque los casos habían prescrito, pero es un informe que nos ayuda mucho y que fue muy pionero en ese momento, porque era negro sobre blanco, ¿no? Dejando claro que un profesor había acosado sexualmente a alumnado y por ello tendría que estar en la cárcel, pena de tanto, ¿no? Y multa de tanto. O sea, el informe lo deja muy claro. También el informe incluye una cita de la decana de ese momento que declaró también en Fiscalía, reconociendo que ella misma sabía, ¿no? De que estos casos ocurrían, era conocedora de que este profesor escogía a sus alumnos, ¿no? A los alumnos que eran sus favoritos desde el año 87, desde que ella misma era estudiante de la facultad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaron esos 2 años, ¿no? Realmente el proceso de denuncia, que fue importante, no fue un camino llano, ¿no? Estuvo lleno de revictimización, de culpabilización, ¿no? Porque es todo el entorno de ¿qué habrás hecho tú para que te pase eso, ¿no? Entonces, bueno, pasamos por ahí también. Y ahí viene un tema muy importante que es el apoyo, ¿no? Esto sin apoyo no lo puedes hacer, ¿no? Y por eso red solidaria de apoyo, ¿no? Porque, claro, para nosotras, cuando hablamos de revictimización, ¿no? Yo pasé de ser la mejor estudiante de grado, de licenciatura, que se llamaba en ese momento, premio extraordinario, a ser la peor del máster, ¿no? Ya unos meses después tenía las peores notas y se hablaba de mí cualquier cosa, ¿no? Y de mi vida íntima, personal. Y ya os podéis imaginar los comentarios del pasillo, ¿no? Quiero decir que si eres una persona sola, eso es muy difícil, ¿no? Después los compañeros te dejan de hablar y compañeras te dejan de invitar a café, ¿no? Y se van apartando, ¿no? ¿Por qué? Porque esta estructura de la que hablamos de la universidad, ¿no? Y cuando empezamos en otra universidad que estamos en la ruta, decían, ¿no? Que del feudalismo todavía heredamos tres instituciones, ¿no? La Iglesia, el Ejército y la universidad, ¿no? Decía una representante de la universidad, por una universidad que pasamos, ¿no? Es decir, este feudalismo, que podemos decir así, hace que se crea una relación jerárquica, que es la que estamos cambiando, ¿eh? Después voy a la parte positiva, que es en la que estamos. Pero eso es lo que permite, ¿no? Que estas cosas puedan existir. Pero no que exista el acoso en sí, ¿no? Sino que exista esa protección hacia la impunidad, ¿no? Hacia que haya alguien que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Porque estas personas son muy pocas, yo lo digo a todo el mundo, es para tranquilizarnos. No, o sea, si hablamos de esto, es mejor. Donde más se habla, menos pasa. Esto es así. Y si lo comentamos, esto ya reduce que haya casos, ¿no? Y a veces hay un profesor, o 1%, los porcentajes están en 1% de profesorado acosador. Quiero decir, que no se asuste nadie, todo lo contrario, ¿no? Y son muy repetitivos, ese es el problema. Y claro, antes, como había silencio sobre esto, no se hablaba, ¿no? Porque ahora, oye, se comenta entre uno y otro, cuidado con este, con el otro, tal, ¿no? Y ya avanzamos mucho, ¿no? El mismo Me Too es un paso en ese sentido. Pero claro, nosotros venimos de una situación, ¿no? En la que nos vemos obligados, pues después de estos 2 años, a conocernos, estas 14 personas, y a crear una red, pero una red en el sentido de, bueno, ¿qué hacemos, no? Red solidaria de violencia de género en las universidades, la llamamos en ese momento, contra la violencia, ¿no? Porque fue como, bueno, que a nadie más le pase lo que nos pasó a nosotros. Lo que nos pasó a nosotros de la propia Comisión de Igualdad, ¿no? Que ahora eso es diferente, y estamos cambiando eso, pero lo que la percepción, ¿no? Y lo que nosotros, la realidad, lo que sufrimos en ese momento fue una protección hacia la institución, ¿no? Que eso significaba proteger, ¿no? Al profesor acosador en este caso, porque
¿no? Porque es como, bueno, pues ¿no? Se nombra para la institución, nombra a la comisión para proteger la universidad. Entonces, bueno, yo empecé a hacer la tesis doctoral en ese momento, ¿no? Sobre la violencia de género en la universidad, comparando la primera denuncia, ¿no? El proceso de esta primera denuncia de la Universidad de Barcelona con la primera denuncia de la Universidad de California en Berkeley, que es la que conocemos como primera, que fue en el año 79, ¿no? 3 décadas antes, y me fui ya en ese momento en la Universidad de Berkeley a hacer este análisis comparativo, ¿no? Y de hecho uno de los primeros resultados a nivel comparativos era precisamente el tema de la reputación, ¿no? El prestigio de la universidad, ¿no? Que ahí decían, sí, el acoso aquí pasa, puede pasar, como en cualquier institución, como en cualquier empresa, y precisamente porque puede pasar, pues tenemos estos mecanismos, estos otros, tenemos esta comisión, tenemos este servicio de apoyo, Entonces estaban muy orgullosos de todo lo que tenían, porque claro que puede pasar, como en la sociedad puede pasar, y como en cualquier situación, bueno, y para que las personas sepan, ¿no? Que pueden acudir, y una de las razones para estudiar en nuestra universidad es que tenemos un posicionamiento en contra del acoso, y dices, pues qué bien, porque ya te da confianza que dices, bueno, pues así, ¿no? En cambio, claro, la Universidad de Barcelona en ese momento, ¿no? Prestigio era, esto aquí no pasa, ¿no? Entonces, bueno, con este tipo de movimientos y con esta denuncia, ¿no? Lo que logramos es que nadie más diga esto nunca. Quiero decir, cuando tienes un informe de fiscalía que dice esto de forma tan clara, ya nadie te puede decir esto aquí no pasa. Puede decir, no sabíamos qué pasa. Bueno, pueden decir cualquier cosa, pero obviamente todo el mundo sabía, ¿no? Por eso el informe también incluye eso, ¿no? Entonces, llegamos a crear la red, que fue conocida como Buena Práctica por la Fundación Mujeres del Gobierno de España, y después también empezamos a analizar una realidad muy importante, que es lo que se llama violencia de género aisladora, ¿no? La violencia de género aisladora es esos ataques que os decía, ¿no? Esas represalias, esos machaques que no van solo hacia las víctimas directas, sino van y sobre todo hacia las personas que apoyan a las víctimas. Es decir, para que yo esté aquí hoy y no haya abandonado la carrera en muchos momentos, que os puedo decir cuántas veces lo pensé, y el máster lo hubiera dejado seguro, porque es imposible, ¿no? Cuando ya no tienes apoyo por ningún lado, dejan de hablar los compañeros, los profesores te critican, los mismos profesores que en la carrera y profesoras te ponían matrícula de honor y te felicitaban, te empiezan a criticar en clase, entonces ya no entiendes nada, ¿no? Y claro, lo que acabas haciendo es irte en muchos casos, y mucha gente acabó haciendo eso, que no sabemos dónde están, ¿no? Seguro que hay muchas víctimas que quedaron aisladas. ¿Por qué? Porque no tuvieron apoyo. Y el tema del apoyo es un tema muy importante, ¿no? Y en Estados Unidos lleva años estudiándose, ¿no? Claro, ahí empiezan, ¿no? En los años 80 empiezan a tener mecanismos, oficinas de igualdad, unidades de igualdad, protocolos de igualdad, ¿no? Que están muy bien. Y en los años 90 empiezan a analizar, ¿no? Un análisis longitudinal de estos casos. Y lo que ven es que no tienen más denuncias por tener más mecanismos, porque se imaginaban que iban a tener muchísimas denuncias, ¿no? Claro, dicen, ¿por qué la gente no se atreve a denunciar? ¿No? Entonces, llegan, ¿no? A ver que, pues que hay una falta de apoyo general, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues tenemos que formar a la gente en apoyo, ¿no? La formación es importante, ¿no? Sobre todo si está basada en evidencias, ¿no? Si no, tiene el resultado contrario, pero la formación es importante, ¿no? En género, en acoso sexual, en bystander, ¿no? Intervention, bystander es la idea del testigo, del espectador, ¿no? Tú si ves un caso, tienes que intervenir, ¿no? Y entonces crean todo un programa de formación en el bystander, ¿no? Pero 20 años después de implementar la formación en bystander, ven que la gente, aunque esté formada, aunque sepan cómo intervenir, no siempre intervienen. Entonces ahí dicen, bueno, ¿por qué no siempre intervienen? Si ya les hemos formado, ya saben cómo intervenir, ¿no? Y ahí llega la idea de, pues por miedo, ¿no? El miedo a las represalias, en estudios longitudinales que tenemos ahora, cuantitativos, más del 40% de las personas que, habiendo visto un caso, no intervienen, es por miedo, ¿no? Por miedo a lo que les puede pasar a ellas, por intervenir, ¿no? Y ahí está lo que se llama violencia de género aisladora, ¿no? Es decir, las represalias, los ataques no van solo hacia las personas que denuncian, sino hacia las personas que las apoyan. Por ejemplo, Ramón Flecha, el profesor que puso la denuncia por mí, que fue director de mi tesis doctoral, porque también hay que ser valiente para dirigir una tesis doctoral que saca, digamos, estos temas a la luz.
sufría muchísimos ataques, críticas, pero amenazas de muerte a las 3 de la mañana. Quiero decir que pueden llegar a ser muy crueles las represalias de las que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que si no hay nadie que se atreva a apoyar a una víctima, la víctima no va a seguir. Y el hecho de que una víctima no siga, ¿no? O sea, todo lo que me hacían a mí ya no es solo para mí, es para dar un mensaje a los demás de decir, bueno, si abrís la boca os va a ir mal. De hecho, yo no estoy ahora mismo en la Universidad de Barcelona porque era la problemática de la Universidad de Barcelona. Entonces, claro, acaban echándote, ¿no? ¿Y qué pasó con la tesis doctoral? Claro, le presento la tesis doctoral, yo, contenta y feliz, la mando y me voy a Stanford porque tenía una última estancia de investigación para hacer la estancia de investigación y pensando, bueno, pues vuelvo de Stanford en unos meses a defender la tesis, habiéndola entregado en septiembre. Bueno, pues estoy en Stanford, yo en noviembre, y recibo un correo, mi director y yo, de el primer rechazo de la tesis. 10 páginas con cambios. ¿Quién firmaba las páginas, ¿no? De cambios? Pues la misma decana de ese momento de la facultad y la directora de la Oficina de Igualdad de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, tenían muchísimas críticas, ¿no? Obviamente no les gustaba. Y, bueno, fue un momento duro, no os voy a decir que no, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues que decidí dejar la estancia en Stanford y volver a la UB, hacer lo que me pedían para intentar salvar la tesis y poderla defender. Entonces, bueno, ahí tenemos otra anécdota, ¿no? Que recuerdo mucho de la importancia del apoyo, que es una anécdota que se llama la del croissant ganador y está por ahí en las redes. Y de hecho la radiotelevisión española, Mujeres, también la recogen, porque, bueno, yo vuelvo a la Universidad de Barcelona destrozada, como os podéis imaginar. Mis padres también, porque estas cosas no solo afectan a las víctimas en sí, ¿no? También afectan a sus familias, ¿no? Tu carrera, ¿qué te van a hacer, ¿no? Dejas la estancia, vienes, tal, tienes que entrevistar a la Oficina de Igualdad, todos me criticaban la tesis, hasta personas que no tenían ellas mismas la tesis doctoral defendida, criticaban la mía. Bueno, voy a entrevistar a la decana, salgo llorando de ahí, todo críticas, culpas, bueno, machaques hacia nosotros. Entonces Ramón venía de un viaje, ¿no? Y me espera, ¿no? En la universidad y me dice, bueno, me lleva a una cafetería, ¿no? A darme una sorpresa, que era la cafetería del croissant que había ganado el premio al mejor croissant de España. Entonces, bueno, entonces dice, bueno, esto tenemos que celebrarlo todo. Cada rechazo a partir de ahora lo vamos a celebrar. Ya se imaginaba él que iba a haber más de un rechazo. Entonces, bueno, fue como, ven, está bien ser optimista, pero esto no va bien. Yo seguía ahí pensando que estamos fatal y tal. Y bueno, y fue como esa reflexión de precisamente por las injusticias, ¿no? de lo que estamos denunciando, nos están haciendo todo esto, ¿no? Y una cosa que él dice mucho es como, bueno, es poco inteligente, ¿no? Para una universidad, pues encubrir, ¿no? los casos y hacer esto a las víctimas porque luego saldrán como defensoras del acoso, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un efecto muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Ese momento del croissant ganador, porque nos hicimos una foto, ¿no? Que la tengo aquí, que está en redes, por ahí, nos veréis ahí con el croissant, y la mandamos a mis padres, ¿no? Venga, estamos celebrando todo. Y entonces, bueno, mis padres pues también cambiaron, ¿no? De actitud y decir, bueno, pues aquí lo vamos a celebrar también, ¿no? Se pusieron a celebrarlo ellos también, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, ¿no? Es importante por lo que os decía de las víctimas con éxito, ¿no? O sea, es muy importante, es clave, ¿no? Lo dicen a nivel internacional la investigación de que las víctimas tienen que salir ganadoras después de haber denunciado esto, porque es un mensaje para las demás, de denunciar o no, pero también porque es lo que dice la literatura, ¿no? ¿Y por qué Ramón sabía esto? Pues porque también él hace investigación en estos temas y él es el primero del ranking en Google Scholar del tema de gender violence, ¿no? Con lo cual, pues él ya sabía lo que había que hacer, ¿no? A nivel internacional, que era buscar siempre el éxito de las víctimas, y esto es lo que nos ayuda a triunfar contra la violencia de género y a tener relatos así, ¿no? Bien, pues estamos en un momento positivo,
nunca antes fue mejor. Es lo que os decía, cada vez, ¿no?, estamos viendo más recepción, ¿no? Cada vez estamos viendo más ganas, ¿no?, de tener una universidad ética, comprometida, como, ¿no?, como la estamos teniendo ahora. Y de hecho esta misma ruta es un ejemplo de ello, ¿no? Y por las universidades por las que pasamos y las que nos reciben, encantadas, como estas, ¿no? Y las unidades de igualdad y los protocolos, y bueno, estamos en un momento mucho más comprometido con esto. Por tanto, que estemos hoy aquí tenéis suerte, ¿vale?, el alumnado que estéis, porque las universidades que no nos quisieron recibir no tienen no estamos ahí. Quiero decir que bueno, que hay trabajo que hacer todavía, obviamente, ¿no? La estructura feudal que venimos heredando tantos años no se cambia en 2 días, pero en ello estamos. Pero sí que vimos, ¿no?, sí que vimos un cambio en la mayoría de las universidades, ¿no? Yo recuerdo, claro, en el 2014, ¿no?, veíamos pues cómo en Estados Unidos recorrían las universidades, ¿no?, ahí en furgoneta, creando sensibilización, yendo de un sitio a otro, ¿no?, creando pues movilización entre los estudiantes. Decíamos, esto aquí es imposible, ¿no? Entonces, bueno, en enero de este año se publicó en el periódico como telediario, quiero decir, que ahora me sale newspaper, ¿cómo se dice? Periódico normal. En portada, ¿no?, publicó una U de universidad con la foto de 25 mujeres, ¿no?, que ya ponían caras como víctimas de violencia de género en la universidad, ¿no? Como decir, bueno, hemos sufrido violencia de género en la universidad, nos hemos salido de esto, ¿no? Y es posible denunciar, es posible tener éxito, ¿no? Es posible llegar a triunfar y todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y esto nos llevó a pensar, bueno, igual es el momento, ¿no? Porque vimos muy buena recepción después de eso, ¿no? Nos escribieron muchísimas víctimas, pero las víctimas ya nos llevan años escribiendo, ¿no? Desde el 2014, que lo primero que abrimos es una página de Facebook. Ahora ya el Facebook ni está... bueno, sí lo hemos puesto. Quiero decir, ahora el Facebook, seguro que no tenéis Facebook, seguro tendréis TikTok. Ya nos hemos abierto un TikTok también. Pero quiero decir, abrimos una página de Facebook en el 2014 y nos llegó de repente muchísima gente, ¿no?, muchísimos casos. Pero una cosa que vimos después es que también las universidades ahora tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, y aquí estamos, representación. Quiero decir, esto hace unos años, ¿no? No sé si en esta universidad, porque creo que hay algunas que ya son comprometidas de fondo. Ayer lo decíamos también, ¿no?, que yo me fui de Barcelona, pues ya os digo, que no me querían ni ver, y sí llegué a una universidad que sí estaban contentos, ¿no?, de tomar estos temas y de decir, bueno, pues lo que haya que hacer se hace, ¿no? Y esto es el compromiso, ¿no? Y más allá de tener protocolos o mecanismos formales, también yo siempre digo el compromiso del posicionamiento, porque a veces me hace falta iniciar un protocolo para acabar con un caso. Quiero decir, me explico, ¿no? Si tienes un posicionamiento claro y dices a otro, oye, sé todo esto de ti, como sigas así, te echo, y a la que echas a uno, ya está, ya has dado el mensaje de que esto aquí no está permitido, ¿no? Entonces, estas cosas sí que vemos que están cambiando. Bueno, yo lo dejo aquí, que no me quiero alargar, pues si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, alguna cuestión, simplemente decir que estamos muy contentas y que las universidades del futuro ya serán mucho mejor. Las universidades presentes ya son mucho mejor. Vuestras clases ya seguro que son mucho más éticas y con corazón, como decimos ahora, ¿no? Porque tenéis el compromiso de la universidad y de la Comisión de Igualdad, que esto es mucho decir. Así que nada, gracias. Tenemos un vídeo de la ruta de 1 minutito, si queréis que lo ponga, a ver si sabré ponerlo.
Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, sí. Quiero decir, no se excluye ninguna situación, ¿no? Claro, empezamos por esto, que es lo más fuerte, claro, porque si os explico lo otro, claro. Pero la red después se nos fueron juntando más víctimas de más casos. De hecho, ahora mismo por la Ruta Sur, ¿no? Que salían ahí las chicas que están en la Ruta Sur, hay una víctima de un caso de entre compañeros, ¿no? Un chaval que iba a clase con una navaja de dimensiones no reglamentarias, y fue el primer caso que se ganó en la Universidad de Barcelona, porque claro, cuando es un alumno, pues suele ser que fue más fácil. Pero quiero decir, de más casos, obviamente. Y ahora los protocolos están mucho mejores en el sentido de más globales, ¿no? Incluyen discriminación, acoso, LGTB, no sé, lo sabéis mejor que yo lo que incluyen, pero quiero decir que hay mucho más, ¿no? Todo este tipo de situaciones se pueden... O sea, es cualquier situación inconfortable en el lugar de trabajo, básicamente. Se debe... De hecho, esto en Estados Unidos lo llaman así, situación inconfortable en el lugar de trabajo. Porque, claro, muchas veces vas abandonando, vas cambiando, ¿no? Cuando se habla del techo de cristal, ¿no? Hay una correlación ahí. ¿Por qué no llegan algunas mujeres? Pues bueno, algunas por las razones que sean, ¿no? Pero esto hasta ahora se había interpretado como, ay, pues igual por razones que quieren ser madres. Bueno, sí, habrá alguna. Pero, ¿dónde está? Cuando lo correlacionas con la variable acoso sexual o inconfortable situation en el lugar de trabajo, hay muchas que dicen que es por esa situación, ¿no? Y puede ser una situación incómoda por muchas cosas, ¿no? Entonces, eso se está abordando y se está viendo, y cada vez se está intentando cuidar más, ¿no? Porque, como os decía, claro, aquí esto empezó por situación puramente de poder, o sea, le pasaba a mujeres, le pasaban a hombres. ¿Por qué? Porque era una persona con mucho poder que abusaba de su poder, ¿no? Y ya os digo, de estas personas hay pocas realmente. Lo que sí hay mucho es mucha gente que sabe lo que está pasando, eso muchísimo, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos, que les encanta tener datos de todo, siempre dicen, claro, para tener un profesor acosador tienes que tener al menos 10 que saben lo que está pasando y que no dicen nada, ¿no? ¿Y por qué no dicen? Bueno, pues por todas las estructuras, las complicidades, y por eso es tan difícil de romper eso, ¿no? Y una cosa que las redes de víctimas lograron también, ¿no? Es esa presión hacia la estructura universitaria, que no fue su objetivo inicial. Y esto en Estados Unidos pasó lo mismo, porque estamos en contacto con las redes de víctimas. La red de víctima de ahí, que se creó en el 2013 también, las conocemos personalmente a las chicas. Y nos decían que también les pasó, ¿no? Que ellos crearon la red con el objetivo de apoyar, ¿no? De listen, believe, support, ¿no? Apoyar a la víctima, creer a la víctima y escuchar a la víctima, y después vieron que ese movimiento creó una presión hacia que las estructuras universitarias cambiaran, ¿no? Porque de entrada dices, bueno, esto no hay nada que hacer, si no hacen nada por la vía formal, habrá que hacer esta vía informal, ¿no? Pero luego ves que dices, bueno, la vía formal fue cambiando, y es muy emocionante cuando vemos cómo va cambiando a lo largo de los años, porque ya os digo, ha cambiado mucho, lo podemos ver. Hace 5 años hubiera sido impensable algunas de las cosas que ahora nos escandalizan. Impensable, digo, de que se hablen de esta manera de forma tan directa. Y tenemos leyes también, ¿no? El mismo concepto de violencia de género aisladora está incorporado en 2 legislaciones, una en la catalana y una en la vasca, y hay movimientos para que se incorporen en más comunidades autónomas, también en algunos otros países, como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que esta idea de protección a quien protege, es decir, ampliar, ¿no? El concepto de protección, porque la protección a la víctima directa sí que lo tenemos muy claro, ¿no? Pero ampliar hacia la persona que apoya a la víctima, ¿no? Que se legisló en Cataluña, por ejemplo, como violencia de segundo orden, y en la legislación vasca también está incorporado como
bueno, esa ampliación jurídica del concepto de protección, ¿no? ¿A quién proteges? Pues hacia las personas que se atreven a apoyar a la víctima, ¿no? Porque claro, esto como pasa en muchos entornos, ¿no? Te piensas si intervenir o no en función de de lo que te va a caer encima o no, ¿no? Esto en la universidad a veces, pues una plaza, No, el profesor volvió. O sea, estuvo 2 años fuera de la universidad, ¿no? Haciendo investigación, ¿no? A otro sitio. Y luego, claro, en el 2016, cuando quiso volver, pues le dejaron volver. Pero claro, luego ya en el país sale, ¿eh? Porque todo esto, claro, salió en los medios. De hecho, hay un documental también, Voces contra el Silencio, que sale en el vídeo también, que ganó el premio de oro en el World Media Festival del 2018 en Hamburgo. Voces contra el Silencio es de Documentos TV, de Radio Televisión Española, recoge el caso de la Universidad de Barcelona a partir del minuto 38. Y habla de diferentes tipos de acoso y violencia sexual, ¿no? Pero ya es un posicionamiento de la prensa, ¿no? Y el país y muchos otros medios, bueno, y ahora, ¿no? Nos están, de hecho, tengo una periodista que debe estar un poco enfadada conmigo ahora mismo, que están sacando este tema a la luz. Quiero decir, esto ha sido muy beneficioso para nosotros y, de hecho, claro, el propio rector de la Universidad de Barcelona en una entrevista en El País reconoció que era amigo del catedrático que denunciamos por acoso, ¿no? Dices, bueno, pues se entienden muchas cosas ahí, ¿no? Claro, lo que sí estamos haciendo con toda esta presión es que esto quede mal. Ahora ya nadie se atreve a decir esto, porque ya no puedes mirar para otro lado. Y el Me Too es una expresión de eso realmente. El Me Too no significa nada, es una frase, es una palabra, pero la dotamos de un contexto lleno de significado, que es a mí también. ¿A mí también el qué? A mí también todo eso que se está hablando. ¿Y qué es lo que se está hablando? En la prensa, en la tele, en una charla, en una clase, en un libro, en un artículo. Entonces, hay un contexto ya donde en todas partes se habla del acoso sexual. Entonces, no tienes que decir, ay, me tocó aquí, allá, tal. Porque claro, a veces explicar es complicado. Decir, vale, Me Too. Y ya todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es algo que fue fruto de todo esto, ¿no? Y esto, claro, crea la presión para que... Ahora las universidades que tapan estos casos, digamos que no son muy, no sé, quiero decir, pero que ya no quedan bien, ¿no? Entonces ya no... ¿Por qué? Porque intentamos, pues eso, cambiar lo del prestigio y la reputación, ¿no? Que es, pues eso. ¿Tenéis algún tipo de estudio o de observatorio que se pueda analizar cuáles son las universidades que más casos tienen o que más número de casos tienen en función de su tamaño, el tipo de estudios o de grados que tengan, o si son públicas o privadas, etcétera? Sí, nosotros no, estos estudios nosotros no los hacemos realmente. La web del Me Too sí que tenemos algunos estudios linkados. Lo que sí, claro, como hacemos investigación, algunas de las personas que nos dedicamos a este tema, sí sabemos que existe este tipo de estudios. Y en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Que es como la literatura que nos llega, ¿no? De estudios científicos. Ahí sí tienen casos, ¿no? La Asociación de Universidades Americanas, que se llama, ¿no? American Association of Universities, tienen datos cuantitativos de todos los casos que hay en diferentes universidades, ¿no? Claro, en España se hizo Pícara Magazine, creo que fue una periodista que pidió casos a las universidades, ¿no? Claro, ¿esto qué pasa? Que estamos ahora dando la vuelta a esto, ¿no? Porque, claro, la universidad que sale como más casos tiene, realmente es la que mejor lo está haciendo, no es la que peor, porque dices, atendimos tantos casos, ¿no? Es como en Estados Unidos, pues Harvard, Berkeley, están de las que tienen más casos atendidos, ¿no? Y presumen de esto, porque dicen, bueno, de hecho yo misma cuando volví a Berkeley, ¿no? 7 años después, o sea, ahora, ¿no? Con el proyecto de la Marie Curie, digo, bueno, ¿cómo estáis con este tema? Y te dicen, no, hemos mejorado mucho, tenemos muchas más denuncias. Es que lo estamos haciendo muy bien, porque hay más estudiantes que confían en la institución para denunciar. Claro,
cuando alguien te dice, no, aquí no tenemos denuncias, dices, uy, esto es que lo hacéis mal, ¿no? Pero bueno, depende, ¿eh? Porque hay universidades que sí han reducido el acoso y no hay en todas partes, ¿eh? Obviamente. Hay universidades pequeñas, hay universidades donde la gente se conoce, y ya os digo, donde la facultad estaba, pues no había casos, porque había como compromiso y tal, y si había un caso, o sea, quiero decir que no necesariamente, ¿no? Lo que no podemos decir es que aquí no hay porque no nos llegó. Bueno, no, precisamente puede ser que no te haya llegado, ¿no? Obviamente. Y luego que tenga que ver con el tamaño, no hay estudios que diga esto, que tiene que ver con el tamaño, tampoco con si es religiosa o no. Esto precisamente lo estuve buscando específicamente, ¿no? Porque en Estados Unidos, como tienen de todo, pues dices, bueno, ¿qué variable busco, no? Y había muy poca diferencia, pero las universidades religiosas, claro, lo solían denunciar más, ¿no? Hablaban de estas cosas, ¿no? Depende, ¿no? No siempre es, pero cuando digo más, igual era muy poco, igual era 1 o 2%, pero no tiene por qué depender, ¿no? Claro, a veces no, aquí es una universidad muy grande, esto nos han dicho alguna vez en España, ¿no? En las universidades que son muy grandes, ¿no? Como aquí es muy difícil controlar, ¿no? Pero no lo es, porque el control se puede hacer de muchas formas, ¿no? No sé, hay muchos mecanismos, ¿no? Porque las universidades norteamericanas también son muy grandes y tienen la figura esta de student advocate, por ejemplo, ¿no? De un estudiante como más referente, ¿no? Como si fuera el delegado, o un estudiante, ¿no? Chico o chica, delegado por la igualdad, por ejemplo, ¿no? Ahí le llaman así, Student Advocate contra el Harassment, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que de una clase de muchos estudiantes igual hay una persona que se ofrece como tal, ¿no? Como referente. ¿Por qué? Porque la Comisión de Igualdad dice, bueno, igual puede haber casos que alguien no venga directamente a la comisión, entonces tenemos este paso intermedio, ¿no? Luego hay medidas como la obligatoriedad de denunciar por parte de toda la comunidad universitaria. Esto en Estados Unidos lo tienen la mayoría de universidades desde hace tiempo. Si tú eres un docente, un profesor, incluso un investigador postdoctoral, yo ahora, por ejemplo, ¿no? Que tengo la afiliación de postdoc en Berkeley, claro, es como faculty, te hacen la formación inicial contra el acoso y te dicen, estás obligada a decir, ¿no? A reportar, a llamar, ¿no? A la Title IX Office o la oficina que sea contra el acoso, que tienen varias, para decir si sabes de un caso, ¿no? Y luego ellos ven si abren el caso o no abren el caso. También hay algunas investigaciones, pero muy recientes, que están empezando a cuestionar este hecho, ¿no? Porque dicen, bueno, si los estudiantes saben que yo estoy obligada a decirlo, igual no me lo van a venir a contar. Todavía existe la obligatoriedad, pero claro, yo también digo, bueno, han creado un contexto en el que llevan 20 años obligados con esto, entonces ya tienen una mentalidad muy de hablar de esto, ¿no? El Tell Someone, por ejemplo, que es una campaña que se abrió en Harvard, claro, el Tell Someone decía, díselo a alguien, ¿no? En plan, no te lo calles, ¿no? Díselo a alguien, da igual. Luego ya se verá si se abre una investigación o no, tal, porque no siempre un caso significa una investigación. A veces el objetivo es que la víctima esté bien, ¿no? y que pare la situación, ¿no? Aquí no vamos contra ningún profesor en concreto, aquí vamos contra un entorno, ¿no? que lo queremos libre de acoso. ¿Cómo generar mecanismos para apoyar a las personas que apoyan? Gracias. Sí, esta es la clave. Claro, la idea es que si creamos un contexto en contra del acoso, ¿no? Las personas que apoyan también se sienten apoyadas, ¿no? Y esto es, de alguna forma, una conciencia, y la propia conciencia social, ¿no? Esto en derecho les gusta llamarlo así, ¿no? Como la conciencia colectiva de la humanidad, de la sociedad, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa de la víctima, ¿no? Pues igual piensa una cosa diferente de la víctima que hace unos años, ¿no? Igual ya cambiamos la culpabilización, tenemos algunos estándares, ¿no? La víctima nunca tiene la culpa, tal, ¿no? Pues ¿no? Que te apoyen en todas partes, que te apoyen tus vecinos, tus padres, esto es lo que tenemos que lograr, que salga más a cuenta apoyar a todo el mundo, ¿no? Y claro, las personas que apoyan, es que desde las escuelas, ¿no? En el patio del colegio, si ves dos niños que se pegan, tú vas a intervenir o no vas a intervenir en función de si te apoyan o si te echan la bronca a ti, ¿no? Entonces, ir creando un contexto cada vez más donde intervengamos
siempre intervengamos contra las injusticias, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿no? Y el tema de empezar a legislarlo es muy importante, porque a veces te viene desde arriba, ¿no? Te dicen, mira, esto es un delito. Entonces esto es importante porque esto ya cambia la mentalidad. Dicen, no, ahora ya no te sale gratis acosar a un profesor que apoya a una víctima, ¿no? Y decirle qué está haciendo él y por qué lo hace y cuestionarlo y tal. Apoya, pues porque todo el mundo tendríamos que apoyar. Es que eso es lo raro. A mí me preguntaban, ¿por qué te apoya un profesor? Es que, ¿me entendéis? Era raro que alguien te apoyara. Porque era extraño, porque nadie apoya. Es como, ¿por qué lo hace? Es curioso que lo haga, ¿no? Entonces, ya es otro cuestionamiento. Venga, vamos a cuestionar todo, ¿no? Porque en vez de decir, ¿por qué no apoyamos todos? ¿No? Entonces, esto es lo que estamos empezando a cambiar. Entonces, vamos a Madrid, tenemos aquí un change.org en el que en Madrid, que presentamos el acto, tenemos una declaración que vamos a pedir a las universidades. ¿Esto se ve? Sí. Digamos que se juntan, entonces estamos recogiendo firmas aquí, ¿vale? Voy a hacer propaganda, ¿vale? Por las universidades donde vamos, en el norte y en el sur, para que ¿mañana es viernes ya? Sí, mañana a las 12, es que como vamos así del día en día, mañana a las 12 estamos ahí presentándolo, también con medios, rectores y demás, y entonces es una declaración en la que decimos, bueno, como eso, queremos que las universidades se comprometan, apoyen a las víctimas, ¿no? Y nada, está, no sé. En algunos sitios nos hemos hecho una foto al final del acto. Bueno, yo empiezo, acabo y demás, si queréis acabamos. Pero quiero decir que si no hay más preguntas y así, si alguien quiere, pues igual nos podemos hacer una foto.